Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamada Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy nuevamente clamamos a ti para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos a las verdades eternas que están escritas en este precioso libro. Rogamos, Señor, que la luz del Evangelio ilumine, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser, para que cada día podamos comprender más y más estas verdades, para que cada día podamos conocerte un poco más y para que cada día podamos disfrutar más y más de tu compañía y llevar a cabo, Señor, los planes y propósitos que tú has determinado para nuestras vidas. Oramos, Señor, y ponemos este tiempo delante de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en un tiempo donde se habla mucho de los virus, porque precisamente en este tiempo estamos confinados a causa de un virus, aunque es un virus que no es muy letal, sí es un virus que ha afectado a todo el mundo. Pero tenemos que entender, mis amados, que el pecado sí es una fuerza devastadora. El pecado es como un virus mortal que infecta a todos los seres humanos. Precisamente el apóstol Pablo lo manifiesta en su carta a los Romanos en el capítulo 3, verso 23, donde dice: Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que el pecado tiene un poder de corrupción que es penetrante, que es destructivo, que provoca rápidamente en las personas enfermedad, sufrimiento y por último el pecado produce la muerte. Lo manifiesta de igual manera el apóstol Pablo en su capítulo
número 6 del libro de los Romanos, verso 23, donde dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La desobediencia de nuestros primeros padres de Adán en el huerto introdujo por primera vez la muerte en el mundo. Lo manifiesta en el capítulo 5, de igual manera de Romanos, verso 12, donde dice lo siguiente: Por, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, todos los descendientes de Adán hemos heredado esta condición terminal, esa condición de muerte. El miedo a la muerte es una realidad humana, es una realidad que se vive en todo el mundo. Lo manifiesta de esa manera el escritor del libro a los Hebreos en el capítulo 2, verso 15, donde dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y es innegable cómo la mayoría de las personas tienen este miedo a la muerte. Se apodera del corazón de las personas. La Biblia también reconoce que la gente tiene miedo de morir. Precisamente en el libro de Job, en el capítulo 18, verso 14, se refiere a la muerte como rey de los espantos. Miremos ese verso. Dice: su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. De la misma forma, el Salmo 55, verso 4, habla igualmente de terrores de muerte. Dice la palabra: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. A lo largo de la historia del ser humano, las personas siempre han tratado de escapar a la muerte, pero sin éxito. Incluso los adelantos de la ciencia médica moderna, por muy buenos que sean, solo pueden prolongar algunos días o meses o de pronto algunos años la vida de una persona, pero tarde o temprano llegará lo inevitable. Así que la realidad de la muerte es universal y eso nos lleva a hacernos una pregunta fundamental. En toda la historia humana, ¿ha vencido alguien a la muerte? ¿Y al hacerlo ha hecho posible que otros triunfen sobre la muerte? Pues tenemos que ir indiscutiblemente al libro de los libros, al libro por excelencia, la palabra de Dios. Y precisamente la Biblia contesta esa pregunta con un sí rotundo. ¿Por qué? Porque hay un libertador, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice precisamente el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el verso 12, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el mismo Señor Jesucristo lo expresó de esta manera, allí en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, versos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El mismo Señor Jesús reiteró esta verdad en otras partes. Podemos verlo allí en Juan capítulo 6, verso 40, donde dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De igual manera, en el mismo Evangelio, en Juan capítulo 10, verso 10, la segunda parte, él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y reitera nuevamente allí en Juan capítulo 14, verso 19, lo siguiente:
porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en ese mismo capítulo, en el verso 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, mis amados, la verdad de estas afirmaciones fue demostrada por Jesús. ¿Cuándo? Cuando Él derrotó personalmente a la muerte, cuando resucitó de la tumba. Y la historia de la resurrección de Cristo, recordemos que es un hecho histórico, está detallada en los 4 evangelios y es una realidad que fue corroborada por testigos presenciales que incluyen más de 500 personas en una ocasión. Allí podemos verlo en 1 Corintios 15:6. Dice así la palabra del Señor. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora, el Evangelio proclama esta preciosa verdad. ¿Cuál? De que el Señor Jesús, en su resurrección, Él venció a la muerte. Y no solo para sí mismo, sino también para todos aquellos que creerían en Él. Ahora, como un anticipo de su propia resurrección durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo resucitó a varias personas, entre ellas al hijo de una viuda de Naín, a Lázaro de Betania y a la niña que se menciona precisamente en este pasaje de Marcos 5, versos 21 al 43. Y al hacerlo Jesús demostró su poder divino sobre la muerte. ¿Recuerdan ustedes que cuando Juan el Bautista envió a algunos de sus discípulos a que le preguntaran al Señor Jesús que si él era el Mesías o que si habría que esperar a otros, cómo le contestó el Señor Jesucristo? Le señaló el poder sobre la enfermedad, el poder sobre la muerte. Él dice, ir a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso se encuentra allí en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, verso 22. En estas dos historias relatadas aquí por Marcos, en este texto de Marcos 4, en este texto de Marcos 5, el Señor nos muestra a través de las historias que narra Marcos, historias que revelan el poder del Señor Jesucristo, tanto el poder sobre la enfermedad como el poder sobre la muerte. Él está mostrando su autoridad sobre el mundo espiritual y sobre el mundo físico. De tal manera que estos versos nos relatan un doble milagro. No solamente Él cura a una mujer de un mal que padeció por más de 12 años, sino que también resucitó de los muertos a una niña de 12 años. De tal manera que el poder creativo de Jesús no tenía límites. Él, como creador, podía restaurar no solo una parte del cuerpo, sino también restaurar la vida, darle nuevamente vida a un cuerpo. Ahora, este pasaje no solamente nos presenta el poder incomparable de Jesús, sino que también resalta su misericordia, su ternura, su sensibilidad y su bondad. La grandeza de ese poder milagroso aparece aquí, junto a la bondad de ese Hijo de Dios. Bueno, muy bien, vamos a entrar directamente ya en el pasaje. Miremos lo que dice el capítulo 5 de Marcos, versos 21 y 24. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio y se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud,
y le apretaban. A diferencia de muchos dirigentes religiosos de la época del Señor Jesucristo, entre ellos los rabinos, Jesús no se aislaba de las personas. Él pasó todo su ministerio rodeado por las multitudes y ocasionalmente se aislaba con el propósito de dedicar tiempo a la oración, al descanso y a la instrucción personal con sus discípulos. Pero ministrar a las multitudes no era fácil, porque dice la palabra que las multitudes le acosaban, que las multitudes le oprimían, y no obstante, el Señor permaneció accesible a las personas. Después de que el Señor expulsó de aquel endemoniado en Gadara esa legión de demonios, Él regresa nuevamente a la región de Capernaum. La palabra de Dios dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, hasta el punto en que el Señor tuvo que quedarse en el mar. Y miremos el pasaje paralelo que se encuentra en Lucas capítulo 8. Miremos el verso 40. Dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Ahora, sin duda que dentro de esta multitud había muchas personas que padecían enfermedades, que tenían discapacidades. ¿Para qué lo esperaban? Pues con la esperanza de ser curados. Y habían estado esperando la llegada del Mesías. Ahora, este relato de Marcos se enfoca en dos individuos entre esa gran multitud que con desesperación estaban necesitando a Jesús. Ahora, estos dos personajes tenían poco en común, aparte de la naturaleza difícil de sus propias circunstancias. Uno de estos personajes era un hombre y la otra era una mujer. Uno era acaudalado, la otra era una mujer pobre. Uno era respetado, la otra era una mujer rechazada. Uno era honrado y la otra era una mujer avergonzada. Uno dirigía la sinagoga y la otra fue excomulgada de la sinagoga. Uno tenía una hija de 12 años de edad y la otra llevaba 12 años padeciendo una enfermedad. A pesar de no tener ninguna relación evidente entre sí, vemos que en la perfecta providencia de Dios las vidas de estas dos personas se cruzaron ese día de una manera inolvidable. El primero de estos individuos, dice la palabra, era uno de los principales de la sinagoga. Lo menciona allí el verso 22. Su nombre era Jairo. Jairo. Ahora, recordemos que todo el sistema religioso estaba en contra de Jesús. Y no es de extrañar que de pronto los discípulos se sorprendieran cuando vieron a un respetado dirigente de la sinagoga abriéndose paso entre la multitud para localizar a Jesús. Ahora, los principales de la sinagoga generalmente conformaban un grupo de hombres, generalmente de 3 a 7 hombres en cada sinagoga local, que ellos actuaban como cuidadores, como administradores de la vida en la sinagoga. ¿Qué tenían que hacer? Estaban encargados de cuidar los rollos, de mantener en adecuadas circunstancias las instalaciones, organizaban la escuela de la sinagoga, supervisaban a quienes tenían que leer, supervisaban a los maestros y a los que oraban. Y Jairo era uno de ellos, por lo cual era pues respetado por la comunidad. Ahora, ninguno de los escritores evangélicos, de los escritores de los evangelios, menciona que Jairo fuera miembro de los fariseos, pero aún así su posición en la sinagoga pues significaba que estaba íntimamente relacionado con el sistema farisaico allí en Capernaum. Ahora, él sabía del odio que los dirigentes religiosos le tenían a Jesús, pero sin embargo estuvo dispuesto a buscar de manera pública la ayuda del Señor Jesucristo. A ver, y como uno de los
líderes principales allí de la sinagoga en Cafarnaún conoció las obras milagrosas que Jesús había efectuado allí. Ahora, es posible que la sinagoga en que el Señor echara un demonio fuera el lugar donde Jairo servía como dirigente. O sea que él presenció de manera personal el poder sobrenatural de Jesús, y también había oído hablar de muchos milagros de sanidad que el Señor había realizado tanto en esa ciudad como en las regiones circundantes. Ahora, cuando la hija de Jesús vio afectada su vida, su propia vida, ¿qué hizo Jairo? Él sabía muy bien a quién tenía que buscar, y por eso dice que se abrió paso a través de la apretada multitud hacia Jesús. Y dice la palabra que luego que le vio, dice ahí en el verso 22, dice, se postró a sus pies. Fijémonos que obligado tanto por la urgencia de su necesidad como por la esperanza, la fe que tenía en el Señor Jesucristo, este hombre respetado se postra delante de Jesús como un acto de reverencia, de homenaje. Jairo creía que Jesús podía curarle a su hija. Lo evidencia esa conmovedora petición en el verso 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vemos que Jairo tenía una fe auténtica en Cristo. Ahora, era una fe muy fuerte. Lo miramos en el capítulo paralelo en Mateo, Mateo capítulo 9, verso 18, donde dice lo siguiente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea que Jairo no solamente creía que el Señor podía curar a la niña, sino que si era necesario incluso resucitarla de los muertos. Aunque en este versículo él dice que mi hija dice acaba de morir. Muy bien. Según Lucas 8:42, la hija de Jairo tenía 12 años de edad. Y de acuerdo a la costumbre judía significaba que había entrado al primer año de ser mujer. Por tanto, era elegible para casarse y estaba lista para comenzar su vida como una mujer adulta. Sin embargo, desde la perspectiva de Jairo, ¿sí? Para él era una niña. ¿Mm? Ahora, el tiempo que más esperado en la vida de esta jovencita que debía ser lleno de alegría, lleno de esperanza, en realidad estaba caracterizado por el sufrimiento, por la tristeza. ¿Sí? Ese florecimiento de la femineidad se había visto empañado por la sombra de la muerte. Démonos cuenta que Jairo estaba atrapado por el dolor, pero sin embargo fue alentado por la fe y fue a buscar a Jesús en medio de esa multitud. Qué agradecido debió estar estado Jairo cuando encontró a Jesús, cuando escuchó su petición y cuando Jesús se dispuso a ir con él y acompañarlo al hombre hasta su casa. Démonos cuenta que Jesús era accesible. Se podía tener contacto con él, se podía hablar con él. Él estaba atento a las necesidades de las personas, o sea que Jesús estaba disponible, estaba dispuesto a dar de sí mismo para poder suplir las necesidades de las personas que estaban a su lado y en este caso particular de este hombre Jairo. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Verso 24. Jesús fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mientras él comenzaba ese recorrido por las calles de Capernaum hacia la casa de Jairo, dice que lo seguía una gran multitud. Démonos cuenta que a pesar de las muchas exigencias que el Señor Jesús tuvo que enfrentar en su ministerio terrenal, Él caminó en medio de las personas. El Creador, el Dios soberano, el Dios eterno, se hizo accesible a las personas. El Señor de los ejércitos no estaba tan ocupado para no tener compasión de los necesitados.
Y los evangelios, mis amados hermanos, están llenos de relatos de la misericordia del Señor, de la disponibilidad de Jesús para con los seres humanos. Muy bien. Veamos ahora versos 24 en adelante. Dice así la palabra del Señor: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo del poder que había salido de él, volviendo hacia la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras acompañaba a Jesús hacia su casa, el corazón de Jairo debió haber estado saltando de alegría ante la idea de que su hija pronto sería sanada. Sin duda alguna, el preocupado padre hizo todo lo posible para acelerar ese trayecto, pero no obstante, como dice la palabra, estas multitudes que estaban con él hacía muy difícil que caminara de manera rápida, de manera presurosa, pero al menos por lo menos se dirigían en la dirección correcta, avanzando, aunque fuera a paso lento, pero constante. Pero de repente, para, para tristeza de Jairo, este recorrido que se estaba haciendo fue interrumpido de manera abrupta. ¿Por qué? Porque en medio de la multitud, dice la palabra de Dios, allí en el verso 25, que se hallaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Fijémonos que en cierto sentido esta mujer es la antítesis de Jairo, quien él era un dirigente muy respetado de la sinagoga. Y esta mujer era pues una marginada social debido a su condición de enfermedad. La habían aislado, la habían condenado a estar alejada de las personas a quien amaba y de igual manera de toda la vida religiosa judía. Fíjese que Jairo tenía una hija de 12 años. Por 12 años había conocido el gozo, la felicidad de tener a su hija, mientras que esta otra mujer también por 12 años había experimentado lo que es la angustia, lo que es el rechazo, debido a este padecimiento físico que le amargaba, o más bien que le aquejaba. Pero estos dos personajes tenían algo en común. Estaban conscientes de que Jesús era su única esperanza. Dice la palabra que esta mujer tenía un flujo de sangre y que por muchos intentos que había realizado, había estado en consulta con muchos médicos, dice que había gastado todo lo que tenía tratando de hallar una solución, pero no encontró ninguna solución, por el contrario, empeoraba. Ahora, miremos que en el Talmud judío aparecen 11 remedios posibles para esta enfermedad. Y dentro de estos remedios incluían a veces recetas supersticiosas, como poner las cenizas de un huevo de avestruz en un saco de tela, o ir a todas partes con un grano de mostaza que había sido sacado del excremento de una burra. Pues nos imaginamos que esta pobre mujer habría intentado toda cura posible y económicamente estaba pues arruinada, estaba en la quiebra, emocionalmente estaba agotada. No solamente sufría el malestar físico,
sino que también experimentaba la humillación social. ¿Por qué? Por estos años, 12 años de esta enfermedad continua. Pero las repercusiones para alguien en esta condición aún eran mayores. Miremos lo que dice el libro de Levítico, capítulo 15, versos 25 al 27. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Miremos lo que dice el 28 y 29. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Así es que la enfermedad de esta mujer la convertía en ceremonialmente impura. Como dice la palabra, las mujeres debían esperar 7 días después de que se detuviera cualquier sangrado, antes de que se le permitiera ofrecer los sacrificios que dicen ahí el versículo 28 y 29. Ahora, durante 12 años, esta mujer no había experimentado ningún respiro, lo que significaba que en todos estos años no había podido participar en la adoración en el templo ni en la sinagoga. O sea, la habían condenado al aislamiento total, al ostracismo, debido a su estado permanente. O sea, era considerada una mujer inmunda. Su vida era casi similar a lo de los leprosos. Incluso sus relaciones con los familiares y amigos tenían que mantenerse a distancia. Y miremos lo que sigue diciendo la palabra. Verso 27, Marcos 5, 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús. Esta mujer escuchó acerca de lo que Jesús estaba haciendo, de lo que él hacía. ¿Y qué decidió? Decidió buscarlo, decidió encontrarlo, confiando en que él podría liberarla de esa condición de otra manera incurable. Y llena de desesperación se abrió paso allí entre la multitud. Fíjense que estaba violando los límites aceptables para quienes estaban ceremonialmente impuros, pero a ella no le importó. Y al encontrar a Jesús, dice la palabra que ella vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, dice el verso 27. Y el 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fijémonos que al igual que Jairo, esta mujer fue obligada a acercarse a Jesús por su propia necesidad, por la urgencia de esa necesidad, pero también por la fortaleza de su fe. Ella quería pasar desapercibida. Por eso se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora, en el Antiguo Testamento, allí para los que quieren profundizar un poquito más, en el capítulo número 15 de Números, versos 37 al 41, a los israelitas se les dio instrucciones de que cosieran borlas en los bordes de sus mantos, como un símbolo visible de que pertenecían al pueblo de Dios, de que tenían que estar atentos a todas las enseñanzas, a los mandatos que Dios les había dado. De la misma manera, estas borlas, estos flecos, recordaban a los judíos su compromiso de servir al Señor y al mismo tiempo daban testimonio al mundo de que eran parte del pueblo escogido de Dios. Ahora, los hipócritas religiosos, como los fariseos, trataban de exaltarse. ¿Cómo? Alargando sus borlas. Allá en Mateo capítulo 23, versos 5 lo dice. Dice así la palabra, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y por el contrario, Jesús siempre había usado un manto con las borlas tradicionales
que estaban adheridas al borde inferior de su manto. Esta mujer, al acercarse allí al Señor Jesucristo, estaba convencida de que sería curada, o sea, tuvo fe. ¿Y qué hizo la mujer? Alargó la mano y agarró esas borlas o esos flecos que el Señor Jesucristo tenía en su manto. Ahora, no es que la fe de ella estuviera puesta en la ropa que tenía el Señor Jesús, o que el manto de por sí fuera o tuviera algún poder mágico. No, su fe estaba centrada en Jesús. Ella se había enterado de los milagros que él había realizado y por lo tanto pues no tenía dudas de que él podía curarle. Miremos lo que dice el verso 29. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Así que en el momento en que ella tocó el manto del Señor Jesucristo, su cuerpo quedó totalmente restaurado. Los 12 años de consultas médicas no pudieron sanarla, pero el poder de Dios la curó en un instante. Y así como ella había llegado de incógnito con esa esperanza, también quería retirarse de en medio de la multitud, pero fíjese que las intenciones de Jesús no eran esas, sino que él al contrario la destacó, la atraería hacia sí mismo. Miremos lo que sigue diciendo el verso número 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Dice la palabra que el poder que había salido de él, el hecho de que el Señor percibiera ese poder, deja ver una importante verdad acerca de la naturaleza de Dios, que el poder divino no es una fuerza cósmica, es algo impersonal, ni está separada de la fuente soberana que es Dios mismo. Al contrario, Dios participa personalmente de todo acto de poder, desde la creación hasta la redención, el sustento que Él hace providencialmente del universo. O sea que esa manifestación del poder personal del Señor curó instantáneamente a esta mujer. Y Jesús sabía que era necesario abordar la condición espiritual de esta mujer. Por eso él dice la palabra que él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? En el verso 30. Ahora, esta pregunta no estaba motivada por la ignorancia, porque él sabía quién la había tocado, sino para hacer notar a la mujer entre todas las demás personas que estaban ahí. Como siempre, sus seguidores y especialmente sus discípulos no entendieron lo que Jesús estaba haciendo. Por eso él dice la palabra que mirando alrededor sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? En el verso 31. Y el verbo que aquí se utiliza, aprieta, significa comprimir o empujar con fuerza. O sea que indica que Jesús estaba apretujado por el gentío. O sea, estaba siendo tocado por muchas personas, estaba rodeado por personas en todo su alrededor. Pero, desde el punto de vista humano, los discípulos hicieron una pregunta obvia. Había mucha gente alrededor de Jesús que parecía imposible pensar que una sola persona le habría tocado. Pero desde la perspectiva divina, el Señor sí sabía a quién se estaba refiriendo. Por eso allí en el verso 32 dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Vemos que la mujer había decidido esconderse, ocultarse, pero Jesús sabía que le estaba hablando directamente a ella. Verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Démonos cuenta que durante los 12 años que esta mujer había estado enferma,
había estado enfrentando el temor a la vergüenza, el temor, el rechazo. ¿m? Pero ese temor y temblor que ahora sentía eran muy diferentes. Era un temor santo que se había apoderado de su corazón a medida que comenzaba a aprender, a entender la realidad de lo que había sido hecho en ella un momento antes. Ella se dio cuenta de que estaba en presencia del Hijo de Dios. Por eso vino y se postró delante de él y públicamente dijo toda la verdad acerca de su enfermedad y de su curación. Miremos lo que dice ahí Lucas 8:47. Dice así: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ahora, ¿cómo respondió el Señor Jesús ante la confesión pública de esta mujer? Fijémonos que el Señor afirmó esa fe auténtica que ella tenía. Miremos lo que dice el verso número 34. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La palabra griega donde viene la palabra azote, que es masti, significa látigo o plaga. E ilustra la naturaleza traumática de este sufrimiento, de esta enfermedad que por tantos años esta mujer había soportado. Ahora, lo que el Señor estaba diciéndole va más allá de la condición física de esta mujer. Él comienza a decirle hija, ¿m? Hija, aunque era hija física de Abraham, ahora se ha convertido en una hija de Dios, en una hija de Dios. Ahora, la palabra que el Señor usa aquí en el versículo 34, ¿sí? Donde habla de salva, hija, tu fe te ha hecho salva, es un término que es usado en el Nuevo Testamento para ser salvado del pecado. Ahora, puesto que había sido salvada, ahora podía ir realmente en paz. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y ya esta curación de su cuerpo físico le permitiría reunirse nuevamente con su familia y ser restaurada en la sinagoga, o sea, sería aceptada ceremonialmente. Y más importante aún, su salvación significaba que ahora estaba reconciliada con Dios. Démonos cuenta que aunque Jesús se dirigía a la casa de Jairo, él estuvo dispuesto a ser interrumpido a fin de ayudar a esta mujer. Ahora, desde una perspectiva humana, eh, era más importante atender la necesidad de Jairo, porque la hija de Jairo estaba a punto de morir. Y la condición médica de esta mujer pues no le ponía en peligro su vida, aunque ya llevaba 12 años, pero no corría peligro su vida. Pero esta conmoción del gentío y la urgencia del momento hacían muy difícil detenerse. Sin embargo, desde la perspectiva divina, Jesús sabía que ella era una de las elegidas. Miremos lo que dice Juan 6:37. Dice así la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea que él recibió con agrado esa interrupción, tomándose el tiempo necesario para ministrarla, no solamente trayendo sanidad sobre su cuerpo, sino también trayendo salvación a su propia vida. Muy bien, continuemos en nuestro texto. Miremos ahora el verso 35 de Marcos, capítulo 5. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente.
y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. No tenemos nosotros en los evangelios la información de cuánto tiempo el Señor se tardó eh, con esta mujer, pero parece que fue el suficiente tiempo, como dice la palabra, para que mientras él aún hablaba, se les llegaran mensajeros de la casa del principal de la sinagoga, o sea, de la casa de Jairo, diciendo, como dice ahí en el verso 35, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Imaginémonos la situación para Jairo en ese momento. ¿M? ¿Cómo se sentiría él? La tristeza, la consternación que él experimentaría. ¿Sí? El maestro se demoró y esa demora fue mortal. Debió haberse angustiado tanto cuando esos mensajeros de su casa le traen esa triste noticia. O sea que la insinuación mismo de estos mensajeros fue que ya, si el maestro no llegó a tiempo, entonces ya era demasiado tarde. Por eso esa desesperanza se refleja en la pregunta que le hicieron a Jairo: ¿para qué molestas más al maestro? O sea, supusieron que el poder de Jesús no podía hacer algo más, sino solo por la enfermedad, que no llegaba hasta la muerte. Por tanto, la participación de él se habría vuelto ya inútil. Vemos que más adelante también a María y a Marta, las hermanas de Lázaro, también tendrían una reacción similar ante la muerte de su hermano. Así que démonos cuenta de la situación. Estaba ya rodeado por aquellos mensajeros que estaban trayendo malas noticias, llenos de pánico. El líder de esta sinagoga, preocupado, adolorido por la situación que se haya presentado en su casa, y una cantidad de gente rodeándolo. ¿Pero qué hizo el Señor? El Señor siguió caminando, siguió firme en los propósitos soberanos que el Padre tenía para él. Veamos lo que dice el verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. El Señor sabía que Jairo sería tentado a dudar, pero el Señor se enfocó directamente en los temores de este hombre. La expresión griega se podía traducir de otra manera como: deja de estar asustado y sigue creyendo. Y en Lucas 8:50 se añade a una promesa. Dice la palabra: y será salva. O sea que con una compasión tan tierna, ¿sí?, el Señor reconforta a este hombre angustiado y adolorido. Cuando ya entran a la casa, dice la palabra que Jesús no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. O sea que él no dejó que toda la multitud le siguiera hasta el interior de la casa. Tampoco dejó entrar al resto de los 12, solamente a los 3 discípulos que acabo de mencionar. Ahora, cuando el Señor llega, dice, a la casa principal del principal de la sinagoga, pues se dieron cuenta de que el funeral ya había comenzado. O sea que el trayecto hasta la vivienda, no sabemos cuánto tiempo de retraso tuvo por la interacción con esta mujer, pero había sido el tiempo suficiente para que los dolientes se reunieran. Y en consecuencia, cuando Jesús entró a la casa, dice que vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Eso en el verso 38. Ahora,
los funerales modernos aquí en el mundo occidental, por lo general son reuniones solemnes, son reuniones tranquilas, pero los funerales judíos no eran así. Hay tres elementos diferentes que caracterizaban estos funerales en el siglo primero. Veamos cuáles son. Número uno, los asistentes expresaban su dolor. ¿Cómo? Rasgándose las vestiduras. Y en la tradición judía incluía 39 regulaciones sobre cómo debían rasgar la ropa. Por ejemplo, a los parientes del difunto se les exigía que rasgaran sus vestiduras directamente sobre el corazón. ¿Mm? Esa rotura después podía remendarse, podía coserse, pero debía usarse por un periodo de 30 días en señal de ese dolor, de ese duelo prolongado. Número 2, se contrataban plañideras profesionales. ¿Qué son las plañideras? Son generalmente mujeres que van a llorar, a gritar, para transmitir esos sentimientos de tristeza. O sea que ese dolor, esa agonía se magnifica, no se mantenía en silencio, de tal manera que estas mujeres eran profesionales en su trabajo. Habían dominado el arte de aullar, el arte de gemir. Y imaginémonos esa situación. O sea, era algo dramático, creaba un ambiente terrible para todos los asistentes. Y número 3, estos funerales incluían la contratación de músicos, generalmente flautistas. Miremos allá en Mateo 9:23. Dice así la palabra: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Vemos que al igual que las plañideras, los flautistas también tocaban sonidos fuertes, sonidos discordantes que simbolizaban precisamente ese sufrimiento emocional, eh, ese dolor que se relacionaba con la muerte. Y de acuerdo con la tradición judía, hasta los más pobres se les exigía que tuvieran al menos 2 flautistas y una plañidera. O sea, era evidente que tales ocasiones no eran silenciosas ni tranquilas. Ahora, entonces veamos cuál era esa escena de la casa de Jairo, del principal, cuando el Señor Jesús llega. Había caos, era deprimente. Y como Jairo era un dirigente prominente, tenía un alto rango, probablemente había una buena cantidad de plañideras y también una buena cantidad de músicos. Así es que el ruido que producían, el escándalo que había en ese momento, debió ser muy fuerte, había demasiado bullicio. Pero fijémonos que el Señor Jesús no se inmutó por ese caos. Versículo 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora, según los relatos paralelos de Mateo y Lucas, Jesús les dijo a las plañideras: no lloréis. Les dijo: apartaos. O sea que hubo una interrupción inesperada. O sea, el funeral se detuvo. Después de ese escándalo tan tremendo que había en ese lugar, cuando se callan estas plañideras, cuando se callan los músicos, hubo silencio. O sea que fue un momento dramático. Y después de que el Señor los calla a todos, hace esa declaración: la niña no está muerta, sino duerme. Ahora, cuando las plañideras oyeron lo que Jesús estaba diciendo, ¿sí?, que de pronto no entendía la verdadera situación de que la niña estaba muerta, dice que se burlaban de él. Ahora, ese supuesto
duelo que ellas estaban haciendo, pues un duelo superficial, pues eran contratadas. ¿En qué se convirtió ahora? En burlas. Estaban riendo y se estaban burlando del Señor Jesucristo. Estas mujeres sabían que la niña estaba muerta y les pareció ridícula la afirmación de que solo estaba dormida. Ahora el Señor Jesucristo no se inmutó por las risas, por las burlas, ¿sí?, de todas estas personas que estaban allí, sino que sigue diciendo la palabra y echando fuera de la casa a todos. Verso 40. Jesús tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Fíjemos que se retiró a todos los que estaban ahí, a todos los burladores, y el Señor Jesús solamente tomó a Jairo, a su esposa, y los llevó a la habitación junto con los 3 discípulos, los llevó a la habitación donde se encontraba el cadáver de esta niña. El hecho de que esta casa tuviera varias habitaciones sugiere que Jairo era un hombre acaudalado. Y después de el Señor restaurar el orden donde antes había caos, el Señor ahora estaba a punto de restaurar la vida donde había muerte. Veamos ahora los versos 41 al 43. Dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Fijémonos en la manera en que el Señor había mostrado su bondad, su caridad hacia Jairo. Miremos algunas formas. La primera, fíjese que le concedió una audiencia personal en medio de ese gran gentío que lo rodeaba. La segunda, accedió a acompañar a Jairo hasta su casa para ver a la niña enferma. La tercera, lo consoló cuando se enteró de que su hija había muerto. La cuarta, se hizo cargo de la situación en la casa de Jairo, sacando a las plañideras profesionales, trayendo calma a una escena donde había caos. Y la quinta, el Señor llevó a Jairo y a su esposa a la alcoba donde estaba este cuerpo de esta niña. Fijémonos que es una expresión de tanta compasión de Jesús hacia Jairo, hacia su familia. Y el milagro que vendría, el milagro y esas consecuencias que traería también ese milagro. Démonos cuenta que el Señor Jesús siempre se caracterizó por la compasión hacia el pueblo. Veámoslo en algunos textos bíblicos. El primero allí en Mateo capítulo 9, verso 36. Dice así la palabra del Señor, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Otro texto también en Mateo capítulo 14, verso 14. Dice así, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Otro texto se encuentra en Marcos capítulo 1, verso 41. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Otro texto se encuentra también ahí en Marcos capítulo 8, verso 2. Dice así la palabra, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Entonces fijémonos que él siempre, su corazón siempre manifestó la compasión hacia el pueblo. Y de igual manera demostró una tierna sensibilidad en el trato que le dio a esta niña y a su familia. Fácilmente él la hubiera podido curar desde lejos, pero él decide hacer el viaje hasta la casa de Jairo. O sea que esa presencia personal y la promesa del Señor pues demostraron la infinita misericordia que motivó la ministración que brindó a las personas.
Verso 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Vemos que es solamente en este Evangelio de Marcos que se relata el arameo original, el cual era el lenguaje que se hablaba por la mayoría de los judíos en el siglo I. Talita significa juventud o cordero. O sea, lo que Jesús en esencia estaba diciendo de esta niña es que era como una corderita, como una expresión de cariño, de afecto, de bondad. ¿Mm? Como dijimos anteriormente, culturalmente esta niña, esta chica ya había entrado a la edad de ser mujer, pero el creador del universo la veía como una corderita. Como es probable que también sus padres la vieran. ¿Y qué sucede en ese momento? El poder milagroso de Jesús se desató. Entonces su espíritu volvió, dice allá en Lucas 8:55. Dice así, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diese de comer. Y en Marcos 5:42 dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. O sea, esta jovencita estaba muerta en un momento y viva y alegría en el momento siguiente. O sea que no fue necesario ningún tiempo de recuperación, de rehabilitación, de terapia física. Tan pronto como Jesús le dio la vida, ella se levantó con energía y comenzó a recorrer la habitación. Al igual que todos los milagros de Jesús, esta fue una obra creativa. Y fíjense que esos efectos fueron inmediatos, fueron completos, o sea, no se podían negar. ¿Cuál fue la reacción de los padres de la niña y de los 3 discípulos que estaban allí en la habitación? Es lo que sigue diciendo la palabra. Al instante se espantaron grandemente. ¿Mm? Y el verbo espantaron en el original griego es estar fuera de sí o caer de espaldas. O sea, no había una forma humana de explicar lo que acababa de suceder. Para Jairo y su esposa, el duelo fue transformado al instante en gozo y el dolor dio paso a la alegría, a la alabanza. Ahora, en medio de esta celebración, ¿ah? Miremos lo que dice el verso 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Otra vez, nuevamente, la misericordia del Señor manifestándose en medio de la exaltación que había en ese momento. Nadie pensó en darle algo de comer, pues ella había sido milagrosamente resucitada, pero aún necesitaría el alimento. Parece que después de padecer una enfermedad terminal, una larga enfermedad, pudieron haber pasado semanas o incluso a veces meses desde que ella hubiera podido disfrutar de la última comida completa. De tal manera que esa compasión del Señor Jesús reconoció la necesidad que ella tenía de alimento y en consecuencia le dio instrucciones a los padres de la niña. Y el Señor además le mandó mucho, dice, que nadie supiese, que nadie supiera lo que había sucedido. También el Señor Jesús en otras ocasiones dio algunas órdenes similares. Pero ¿por qué uno se pregunta por qué hizo esto? ¿Mm? ¿Por qué el Señor eh, en algunos momentos insistió en que la gente callara, en que no presentaran informes, en que no dijeran lo que Él estaba haciendo? ¿Mm? Pues porque Él sabía que todo esto que se hablara acerca de él y lo que él estaba realizando traería aún más entusiasmo a las multitudes, lo cual también iría a obstaculizar su ministerio. Y en otras ocasiones fue un acto totalmente consciente de ocultar la verdad de aquellos que no querían recibirla, que lo habían rechazado de manera permanente. Pero la razón más importante se revela aquí en estos versos en Marcos capítulo 8 versos 30 y 31. Dice así
la palabra del Señor. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Nos cuenta que el Señor sabía que su misión terrenal no habría finalizado hasta después de su muerte y resurrección. Y nadie, incluidos sus propios discípulos, entenderían por completo su mensaje hasta que Él resucitara. Entonces Jesús no quería ser conocido simplemente como un obrador de milagros o como un maestro, aunque esto es una verdad, Él es obrador de milagros y es un maestro, pero son descripciones incompletas, porque el propósito del Señor es un propósito superior. Como lo menciona allí, se menciona en el libro de Lucas, en el capítulo 19, verso 10, dice, porque el Hijo del Hombre, lo dice el mismo Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que el mensaje completo del Evangelio, el mensaje completo acerca de Jesús, debería incluir o debe incluir la realidad de que Él es el Salvador, de que Él es el Mesías, de que Él fue crucificado, de que Él resucitó. O sea que su muerte y su resurrección son esenciales para las buenas nuevas del Evangelio, porque sin la muerte y sin la resurrección no habría obra expiatoria de Cristo para nosotros. Fijémonos que el apóstol Pablo se lo explica a los Corintios, allí en el capítulo 15 de la primera carta, versos 1 al 4. Dice así la palabra, Primera de Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor Jesús sabía que un milagro como la resurrección de la hija de Jairo solo podía apreciarse por completo a la luz de la cruz, a la luz de la tumba vacía. Ahora, en última instancia, fue su propia vida sacrificada en la cruz, su propia victoria sobre el pecado y sobre la muerte, lo que le permitió no solo otorgar vida temporal a la niña que estaba muerta, sino también ofrecer vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Como lo menciona el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8, verso 11, donde dice la palabra, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¡Qué palabra! De tal manera, mis amados hermanos, que el relato de Marcos de estos 12 milagros resalta el poder sobrenatural de Dios, el poder sobre la muerte, pero también la tierna misericordia del Señor Jesús hacia las personas. 7 siglos antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías describió la compasión del Mesías con estas palabras, allí en el capítulo 42, verso 3 del libro de Isaías. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Desde un estimado dirigente de la sinagoga hasta una pobre y marginada mujer e innumerables personas más, Jesús siempre demostró su misericordia, su bondad, ese tipo de cuidado hacia las personas que sufren. Como el Hijo de Dios en carne humana, esa grandeza de su poder fue solo igualada por la bondad de su compasión. Así es que como hijos de Dios podemos estar
confiados. La palabra también dice que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Gracias por ese Salvador, compasivo y misericordioso. Gracias por ese Hijo de Dios que venció a la muerte y que ahora nos ha dado vida eterna. Ahora podemos disfrutar de esa vida eterna, como dice el apóstol Juan. Y esta es la vida eterna, allá en el capítulo 17 de su Evangelio, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos el enorme privilegio de tener a Dios por Padre. El enorme privilegio que ahora nos ha dado vida y vida eterna. El enorme privilegio que Él extiende su misericordia y ha extendido su misericordia manifestada a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, a nuestro favor. Ahora tenemos vida juntamente con Cristo, porque Él venció la muerte, porque Él resucitó, porque la tumba está vacía. Ahora tenemos vida juntamente con Él. Señor, te damos gracias. Padre amado, Rey de reyes y Señor de señores, te damos gracias por manifestar tu gran amor, tu inmensa compasión para con los hombres, al enviar a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a morir en una cruz a favor nuestro, a ir allí y ocupar nuestro lugar en esa cruz, en ese madero, al llevar sobre su cuerpo todo el dolor que debimos llevar cada uno de nosotros, al sufrir la aflicción, la vergüenza y el dolor que experimentó allí apartado de ti, cargando, Señor, todo el pecado de la humanidad. Te damos gracias, oh Dios. Qué mayor regalo, qué mayor bendición. Gracias, Dios. Gracias porque ahora podemos conocerte a través de Jesucristo. Gracias por ese incomparable regalo que nos has dado, amado Dios. Gracias por Jesucristo. Gracias por su obra. Gracias por su evangelio. Gracias porque Él venció la muerte y ahora nosotros podemos también disfrutar de la vida eterna, dada por Cristo al resucitar, dada por Cristo al vencer la muerte. Gracias, amado Dios. Tú eres ahora, Señor Jesús, nuestra vida. Gracias, gracias Dios, porque en ti podemos estar confiados y seguros. Gracias. Oramos y pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.